Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la licenciada Mariana Becerril, que es licenciada en fisioterapia, y tengo el gusto de que nos presente el tema de tendinopatía bicipital. Bienvenida, muchas gracias. Adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos. Como bien lo dijo la doctora, soy Mariana Becerril, pasante de la licenciatura en fisioterapia, y hoy les voy a hablar acerca de la tendinopatía bicipital, esperando que el tema sea de su agrado. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es una tendinopatía. Y bueno, la tendinopatía es una lesión del tendón por sobreuso, que va a cursar con dolor y pérdida de la funcionalidad. Ahora, ¿qué es una tendinopatía bicipital? Pues bien, este término describe una afección clínica que afecta con mayor frecuencia al tendón de la porción larga de nuestro músculo bíceps braquial, a medida que viaja dentro del surco bicipital en el húmero. Ahora, esta definición puede sonar un poco compleja, entonces voy a meterme un poquito en anatomía, vamos a ver cómo está conformado el húmero, vamos a ver qué es el músculo bíceps braquial, para que esta definición quede más clara. Entonces, vamos a empezar recordando un poquito de la anatomía del hombro, perdón. Como bien sabemos, nuestro complejo articular del hombro va a estar conformado por 4 huesos que a su vez van a formar 5 articulaciones. Empezando el recorrido en la parte de en medio, tenemos al esternón, que en su parte lateral en Adelante. Continuamos. Comentaba que en la parte lateral vamos a tener un hueso largo que va a articular con la escápula, igualmente a través de la cavidad glenohumeral la cavidad glenoidea, formando la articulación glenohumeral. Ahora, estas 3 articulaciones del hombro son llamadas articulaciones verdaderas, puesto que existe una conexión real entre los huesos. Pero vamos a ver que también tenemos 2 articulaciones que son llamadas falsas o fisiológicas, ya que si bien no existe una conexión real entre los huesos, va a permitir el desplazamiento funcional de ciertas estructuras para lograr la movilidad. Y estas van a ser la articulación escapulotorácica y la articulación subdeltoidea o subacromial, que veremos que toma importancia más adelante. Y bien, si recuerdan, en la definición decíamos que una tendinopatía bicipital afectaba la porción larga del bíceps cuando pasaba por la corredera bicipital. ¿Y qué es la corredera bicipital? Bueno, tenemos aquí una imagen donde está la ampliación del húmero.
podemos encontrar su cabeza humeral, que es la que articula para formar la articulación glenohumeral. Y vamos a encontrar aquí un surco o canal al lado del troquíter y el troquín. Esta depresión del hueso es lo que vamos a llamar corredera bicipital, ya que como veremos más adelante es el recorrido de nuestro tendón. Ok, vamos con la articulación glenohumeral como lo vimos en las imágenes anteriores. Tenemos la cabeza humeral y la cavidad glenoidea en verde. ¿Qué pasa con estas superficies articulares? Pues como podemos ver, la cabeza humeral es grande y es esférica, a comparación de la cavidad glenoidea, que es pequeña y poco profunda. Esto hace que nuestra articulación no encaje bien, que no sea compatible. Para esto nos va a ayudar el labrum o rodete glenoideo. Como podemos ver en la imagen, este anillo es un fibrocartílago que se va a adherir y va a rodear a la cavidad glenoidea con la intención de darle profundidad y asegurar una mejor coaptación de la articulación. Este, junto con otros ligamentos que serían los glenohumerales anteriores y algunos músculos del manguito rotador, van a ser los estabilizadores del hombro. Ahora sí, ya sabemos cómo está conformado nuestro hombro, ya recordamos anatomía. Vamos a ver más allá del músculo bíceps braquial. Como podemos ver en la imagen, este músculo es grande y está bifurcado en sus orígenes. Sus bifurcaciones se van a distinguir en porción corta y porción larga. Como podemos ver, este músculo va de la escápula hasta la parte superior del antebrazo. La porción corta se va a originar justo aquí, en la apófisis coracoides de la escápula. Y la porción larga, que es la que tenemos en la definición, se va a originar en la parte superior de la cavidad glenoidea y también en el rodete glenoideo postero superior, que es de lo que veníamos hablando hace un rato, y como podemos ver, va a pasar en su recorrido por la corredera bicipital. Muy bien, vamos a ver su inserción. Se inserta con un tendón que se va a profundizar en la tuberosidad del radio y que va a poseer una fijación accesoria a la fascia medial del antebrazo. Ahora, ¿cuál es la acción de nuestro músculo? Pues bien, su acción principal va a consistir en flexionar el codo cuando el antebrazo está en supinación, es decir, viendo hacia arriba. Pero si el antebrazo se encuentra en pronación o viendo hacia abajo, primero va a actuar como supinador y después como flexor. Va a estar irrigado por las ramas de la arteria circunfleja humeral anterior y su inervación va a ser por el músculo cutáneo. Muy bien, ahora que ya sabemos cuál es nuestro músculo bíceps braquial, cuál es la cabeza larga, vamos a profundizar un poquito más en la anatomía para que entendamos por qué pudieran darse las tendinopatías bicipitales. Entonces, importante mencionar que el tendón de la porción larga del bíceps va a presentar una longitud aproximada de 9 centímetros. Y, como ya lo vimos, en su recorrido va a necesitar de estabilizadores. ¿Para qué? Para que se mantenga en su lugar. Ahora, como ya sabemos cuál es el origen de nuestra porción larga del bíceps, vamos a saber también que tras su inserción se va a incurvar sobre la porción anterosuperior de la cabeza humeral, es decir, va a hacer una curva antes de llegar a su origen. Y en esta curva va a pasar por debajo del ligamento coracohumeral, todos los tenemos aquí en las imágenes, y el ligamento glenohumeral superior. Ahora también se va a mantener en su trayecto por la corredera bicipital gracias al ligamento transverso del húmero. Estas estructuras también son llamadas la polea del bíceps, que van a servir para estabilizarlo. Ahora sí, ya comprendimos la definición, ya abarcamos todos los temas, ahora vamos a ver cuál es la etiología, es decir, cuáles son las causas, por qué nos podría presentar una tendinopatía bicipital. Bueno, pues la patología del tendón de la porción larga del bíceps puede ser clasificada en 3 tipos de acuerdo a sus causas. Primeramente tenemos una causa de sobreuso. ¿Qué quiere decir? Que se van a generar movimientos repetitivos a lo largo del tiempo. La subrayé porque esta es la causa más común. Pero también es importante mencionar que pueden ser por inestabilidad.
¿Qué queríamos decir? Que hay alguna alteración en las estructuras que estabilizan la porción larga del bíceps. Y bueno, menos frecuente, pero también importante, una causa traumática, es decir, alguna contusión directa sobre el trayecto del tendón. Y bueno, como se los mencioné, las causas de sobreuso son las más comunes y vamos a entender por qué. También me gustaría mencionarles que las lesiones aisladas de la porción larga del bíceps realmente son poco frecuentes. Normalmente se van a encontrar asociadas con la patología del manguito rotador hasta en un 90% de los casos. ¿Por qué? Porque tienen una relación anatómica muy íntima. ¿Y qué podría desencadenarnos una tendinopatía bicipital? El pinzamiento subacromial. ¿Qué es el pinzamiento? Bueno, el pinzamiento subacromial va a ser un fenómeno mecánico que va a implicar la compresión de las estructuras subacromiales y que se va a producir como consecuencia de los movimientos repetitivos del hombro por encima de la cabeza. ¿Qué quiere decir? Recordamos que cuando les di el repaso del complejo articular del hombro, mencioné que había dos articulaciones falsas o fisiológicas y una de ellas era la articulación subacromial. Esta articulación subacromial va a tener por dentro, como tenemos aquí señalado en la imagen, la bursa subdeltoidea, el tendón del supraespinoso y el tendón de la cabeza larga del bíceps. ¿Qué va a pasar en este pinzamiento? Bueno, pues en el hombro, el húmero va a chocar con el acromion, tras movimientos repetitivos que vayan por encima de la cabeza. Y al chocar con el acromion va a hacer una compresión de estas estructuras, causando pues obviamente la inflamación de la bursa y puede desencadenar las tendinopatías del bíceps y del supraespinoso. Muy bien, ya sabemos ahora cuáles son las causas, pero vamos a ver de qué trata una tendinopatía. ¿Qué es? Para esto les puse un diagrama que espero que sea de su agrado. Muy bien, sigamos el diagrama. Tenemos un tendón normal, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si a este tendón le añadimos una carga excesiva, es decir, un sobreuso, y le añadimos también factores intrínsecos? Por ejemplo, factores intrínsecos, un deportista que es nadador o un deportista que se dedica a hacer lanzamientos. Nuestro tendón no va a estar acostumbrado a recibir una carga tan fuerte. ¿Y qué va a pasar? Nos va a suceder una tendinopatía reactiva. ¿Qué quiere decir una tendinopatía reactiva? Bueno, es una sobrecarga aguda de fuerzas tensionales o de compresión directamente al tendón. Por definición, no va a tener una respuesta inflamatoria de la célula. Más bien se considera una adaptación de la carga recibida. ¿Qué va a pasar con esta adaptación? Va a disminuir el estrés que está recibiendo el tendón, pero va a aumentar su diámetro, es decir, vamos a tener un tendón engrosado. ¿Cuándo podemos tener una tendinopatía reactiva? En periodos donde estuvo el tendón descargado y le aplicamos una carga excesiva. ¿Cuándo podría ser esto? Por ejemplo, en un deportista que tras un periodo de lesión no tuvo un tratamiento previo y volvió, vamos a llamarlo así, de golpe al deporte, o en algún paciente sedentario que hayan decidido iniciar la actividad física, igualmente sin alguna preparación. Importante mencionar que en este estadio de la tendinopatía reactiva, si modificamos la carga y damos descanso al tendón, podemos hacer esto reversible y llegar a tener un tendón normal. Pero vaya, ¿qué pasa si no se puede modificar la carga o si no damos descanso? Vamos a llegar al segundo estadio, que es un tendón desestructurado. ¿Y en qué consiste? Bueno, va a tener un desarrollo y progresión de la desestructuración fibrilar y un aumento generalizado del número de células y producción de colágeno. Esto se resume a una recuperación fallida. ¿Y qué quiere decir? El tendón va a hacer todo por querer recuperarse, por querer regenerarse, pero si nosotros no modificamos la carga, vamos a tener un ciclo de recuperación fallida. Y bien, ¿qué pasa cuando esta recuperación, como ya lo dijimos, es fallida y seguimos con la carga excesiva? Vamos a llegar al tercer estadio de una tendinopatía degenerativa. Esto se va a caracterizar por la formación de nuevos vasos sanguíneos. Vamos a tener áreas de muerte celular.
la estructura fibrilar va a estar desalineada y el tendón se va a considerar incapaz de soportar cualquier estrés tensil, es decir, no nos va a ser útil mecánicamente. Y ahora, ¿qué puede pasar? Tenemos una tendinopatía degenerativa en una parte del tendón. Si nosotros seguimos con esa misma carga, podemos ocasionar un cuadro reactivo, es decir, un primer estadio ya en la tendinopatía degenerativa. Tendríamos una tendinopatía reactiva en el área degenerativa. ¿Y esto qué nos puede traer? Bueno, el riesgo de la ruptura de un tendón. Más adelante veremos el tratamiento, pero es importante mencionar que si nosotros con técnicas fisioterapéuticas, con descansos y sabemos modificar la carga para hacer óptimo este tendón, podemos volverlo un tendón normal que va a recibir una adaptación y un fortalecimiento. Y bien, sé que el diagrama pudo ser mucho texto, pudo ser tal vez un poco confuso, entonces para esto les puse una imagen. Del lado izquierdo podemos ver cómo se ve un tendón sano, con sus fibroblastos bien distribuidos, elongados, con sus fibrillas de colágeno bien alineadas. Ese tendón está perfecto para soportar cualquier tipo de estrés. Pero, como ya se los mencionaba, en la tendinopatía, pues los fibroblastos van a estar redondeados, mal distribuidos, van a estar engrosados. La formación de nuevos vasos sanguíneos. Y las fibras de colágeno van a estar desorganizadas, va a haber una mayor proporción del colágeno tipo 3. Eso es lo que se ve en una tendinopatía. Y lo que les mencionaba hace un momento. Si tenemos una tendinopatía degenerativa, seguimos con la sobrecarga, vamos a desarrollar un cuadro de reactividad en la parte funcional del tendón y tenemos un riesgo de ruptura del tendón. Muy bien, ya explicamos cómo funciona una tendinopatía. Ahora, el cuadro clínico, es decir, signos y síntomas de un paciente. ¿Qué va a referir? Bueno, pues un dolor de origen insidioso, es decir, un dolor que no sabe bien cuándo empezó, no tiene claro por qué, pero va a ser un dolor que empieza sin previo aviso. También se refiere un dolor en la región anterior del hombro, que puede irradiarse hasta el antebrazo, por lo que ya veíamos de la anatomía del bíceps braquial. Puede existir igualmente la limitación dolorosa a la flexión y la extensión, a la flexión de codo o del hombro. Y también puede existir un dolor a la presión ejercida sobre el tendón. Ahora, para el diagnóstico dentro de la fisioterapia podemos aludir a dos pruebas. Estas pruebas son maniobras de exploración que nos van a ayudar a detectar algún daño en la porción larga del bíceps. La primera prueba es la prueba de SPID. En esta se le pide al paciente que flexione su hombro de 60 a 90 grados con el codo en extensión y el antebrazo en supinación. El fisioterapeuta va a fijar con una mano el hombro y con la otra el antebrazo y va a ejercer una presión hacia abajo y se le va a pedir al paciente que mantenga la posición. ¿Qué pasa cuando la prueba es positiva? Bueno, pues el dolor en el surco bicipital puede indicar una tendinopatía justo de la porción larga del bíceps y si tenemos un dolor más profundo pudiera implicar una lesión del complejo bíceps labral por lo que ya veíamos de su origen. La prueba de Yergarson. Esta se va a dar con el paciente con su codito bien pegado al tronco. Vamos a estabilizar el codo y el antebrazo va a estar en pronación. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como fisioterapeutas vamos a resistir el movimiento que le vamos a pedir al paciente, que es la supinación, recordando la acción del bíceps braquial. ¿Cuándo tenemos una prueba positiva? Bueno, cuando la reproducción del dolor está. Y esta puede indicar una lesión en la cabeza larga del bíceps. Y si el tendón crepita o hace un tronido o un chasquido, se puede sospechar de una laxitud o un desgarro del ligamento transverso, que como ya veíamos es uno de los estabilizadores de esta porción. Y bien, así llegamos al modelo Return to Play del tratamiento. Este modelo se basa en 3 fases con la meta de dar el alta deportiva a nuestro paciente. Primera fase, recuperación funcional.
¿Cuáles son los objetivos? Primero, controlar el dolor y la inflamación, favorecer el proceso de regeneración y reparación del tendón, obviamente recuperar la funcionalidad y mantener el acondicionamiento físico. Fase 2. Readaptación al entrenamiento. ¿En qué consiste? Bueno, en el mantenimiento de las capacidades del movimiento, la recuperación de las capacidades motoras que hayan sido afectadas y la reeducación al gesto deportivo. Una vez pasando estas dos fases, nuestro paciente se le da un alta médica, pero continuamos en la fase 3, que es la de reacondicionamiento. Y sus objetivos son alcanzar los niveles de preparación física y técnica para el máximo nivel de rendimiento deportivo y, claro que sí, las estrategias preventivas. Y una vez terminando la fase 3, podemos dar a nuestro paciente una alta deportiva. Y vamos a ver qué podemos hacer en este caso. Iniciando con la fase 1 de recuperación funcional. Importante que es el reposo activo, lo que ya veníamos diciendo. Regular la carga del tendón, hacerla óptima, dar descansos adecuados entre cada entrenamiento. También realizar las actividades normales, excepto las que generen dolor. Igualmente, el mantenimiento de la capacidad aeróbica, es decir, si existe dolor en la parte superior del cuerpo, bueno, pues vamos a trabajar la parte inferior. Y también ejercicio terrestre. Podemos hacer caminata, podemos hacer la bicicleta estática. Se trata de mantener la capacidad sin afectar la parte dolorosa. Muy bien, también nos puede ayudar la crioterapia. Podemos aplicar alguna compresa, criomasaje durante 15 minutos para los efectos inflamatorios. Corrientes analgésicas. Bueno, las interferenciales son una buena propuesta, con una dosificación de la frecuencia portadora en 4000 Hz y un latido bajo y alto de 80 a 120 durante 20 minutos. El láser también es importante, con una dosificación de 12 a 20 millijoules sobre centímetro cuadrado, vamos a crear un efecto metabólico. ¿Y en qué nos va a ayudar? Bueno, va a haber una mayor calidad del proceso de cicatrización, una reparación tisular óptima, va a facilitar la síntesis de colágeno y la proliferación de fibroblastos. Igualmente podemos utilizar el ultrasonido. ¿A qué dosificación? Bueno, pulsátil a 3 MHz y con un ciclo de trabajo del 20%. ¿Cuáles van a ser sus beneficios? Pues va a aumentar la tasa de síntesis de fibroblastos, va a incrementar la calidad del colágeno sintetizado y vamos a obtener una reducción leve del dolor. Y bien, esos fueron los agentes físicos que nos pueden ayudar. Seguimos en la fase 1 de recuperación. Algo que también nos va a ayudar es el ejercicio, claro que sí. Vamos a hacer primeramente ejercicios excéntricos. ¿En qué consiste un ejercicio excéntrico? En alargar el vientre muscular. Tenemos como ejemplo la imagen que vemos abajo. El paciente va a estar con su codo flexionado y su antebrazo en supinación. ¿Qué podemos hacer nosotros? Una vez que él está en esta posición, nosotros podemos pasarle una pesa y él hará el movimiento hacia abajo, como se ve en la imagen. Quitamos pesas, el paciente vuelve a la posición y regresamos las pesas, ¿ok? En esto consiste un ejercicio excéntrico. ¿Y en qué nos va a ayudar este tipo de ejercicios? Bueno, pues va a incrementar la actividad metabólica y va a aumentar la síntesis de colágeno tipo 1. ¿Y a qué nos va a ayudar a esto? Pues va a favorecer la reparación del tendón. Un ejercicio excéntrico genera tensiones del 30 al 50% mayores que la fuerza isométrica máxima, por lo que va a favorecer el trabajo en el tendón. Igualmente, va a disminuir el dolor. ¿Por qué? Bueno, va a desensibilizar las vías de transmisión periféricas que tienen que ver con el dolor y va a incrementar la resistencia tendinosa, que significa que va a reducir el proceso inflamatorio. Y por último, el patrón de carga y descarga repetitiva, como lo explicaba hace un momento, va a proveer un estímulo mecánico constante que va a inducir a la remodelación del tendón. A su vez, también es importante saber que podemos aplicar ejercicios de fortalecimiento, comenzando con isométricos y pasando a concéntricos. Isométricos, ¿qué quiere decir? Vamos a mantener la tensión unos segundos y concéntrico es hacerlo seguido, las repeticiones seguidas. ¿Ok?
¿A qué nos van a ayudar este tipo de ejercicios? Bueno, pues los tendones responden al estrés progresivo y controlado. Esto es importante, las palabras progresivo y controlado, evitar una sobrecarga. ¿Ok? Esto va a incrementar su fuerza de tensión y va a facilitar el aumento de colágeno, el cual va a participar en la remodelación del tendón. La primera imagen que tenemos es puramente de la acción del bíceps braquial. Ya sabemos, lo podemos hacer de manera sostenida y cuando avance un tiempo ya podemos hacerlo repetido. Pero ¿qué es importante también? Como les mencionaba en la etiología, las lesiones de la porción larga del bíceps no suelen ser aisladas, siempre están relacionadas, o casi siempre, con el manguito rotador. Entonces va a ser importante fortalecer así también los músculos del hombro. Entonces les puse unos ejemplos donde podemos trabajar con una banda elástica, la flexión de hombro, la extensión, las abducciones y las rotaciones interna y externa. Siempre dosificando muy bien el ejercicio para evitar sobrecarga. Muy bien, ese sería el tratamiento conservador. Pero ¿qué pasa cuando este tratamiento fracasa o no vemos una buena evolución? Bueno, lo recomendado sería una terapia por ondas de choque. ¿Esto qué nos va a causar? Bueno, nos va a causar un daño tisular, es decir, un daño en el tejido que ya está dañado. ¿Para qué buscamos este daño? Para que se desencadene una respuesta inflamatoria. ¿Y la inflamación qué nos va a dar? Bueno, la reparación y la reconstrucción de los tejidos. Igualmente vamos a tener una producción de colágeno de mejor calidad y también nos va a dar un efecto analgésico. Esto solamente cuando el tratamiento conservador no tiene una buena evolución. Muy bien, eso sería lo que podemos hacer en la fase 1 de recuperación funcional. Pero ¿cómo sabemos cuándo podemos hacer la transición a la fase 2? Bueno, cuando se cumplan los siguientes objetivos. Primero, un adecuado nivel del proceso de reparación, remodelación y maduración del tejido lesionado. Que tengamos estabilidad articular y que podamos hacer una exploración sin dolor o un dolor muy leve y que los arcos de movilidad del hombro estén completos. Una vez cumplidos estos objetivos, podemos pasar a la fase 2 de la readaptación al entrenamiento. ¿Y qué podemos trabajar aquí? Bueno, principalmente el entrenamiento de fuerza, resistencia y las capacidades propias del deporte. Cada deporte va a tener sus requerimientos, entonces ya dependerá de nuestro paciente. Y también, muy importante, la readaptación al gesto motor. Este trabajo puede darse en el campo deportivo. ¿Y qué podemos trabajar? Bueno, ejercicios orientados a la técnica deportiva. Por ejemplo, como bien decía, si tenemos un paciente que es nadador, bueno, pues ya buscaremos ejercicios que nos permitan ejecutar la técnica de brazada, de patada, todo eso dependiendo de cada deporte. Muy bien, ¿cómo sabemos cuándo podemos hacer la transición a la fase 3? Cuando el proceso de curación haya concluido y se tenga una ausencia total de signos y síntomas. Que la fuerza muscular esté simétrica en ambos miembros y que la ejecución de la técnica sea correcta. Y bueno, en el inter de esa transición vamos a tener el alta médica para nuestro paciente. Ok, fase 3, reacondicionamiento. Recordamos que les mencionaba que esta fase busca alcanzar los niveles de condición física que se tenía antes de la lesión. Si bien sabemos, esto no va a depender totalmente de nosotros, ya que nosotros trabajamos en las anteriores fases. Esto ya dependerá de los entrenamientos, de la frecuencia, de todo el equipo que hay detrás de todo esto. Pero nosotros, ¿cómo podemos incidir en esta fase 3? Fácil, con la prevención y la educación al paciente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Enseñar al paciente y darle la importancia de por qué tiene que ejercer estas técnicas de prevención. Y bueno, podemos hacer ejercicios de estabilidad, como los tenemos de ejemplo en la parte izquierda de la presentación. Ok, podemos hacer planchas laterales, podemos hacer los que se llaman Superman. Todo esto nos dará una buena estabilidad. También ejercicios de propiocepción. Podemos utilizar un BOSU, una pelota,
Todo esto para que nuestro hombro sepa bien cuáles son las estructuras que está utilizando y si en algún movimiento brusco llega a suceder, bueno, que el hombro sepa cómo reaccionar. Igualmente los ejercicios de fortalecimiento. Estos pueden ser ejercicios que trabajamos en la fase 1 o ejercicios que trabajamos en los que son orientados a la técnica, siempre enseñándoselos al paciente y que él sepa ejecutarlos de la manera correcta. Y bien, una vez concluyendo la educación al paciente y que por su parte el equipo nos diga que ya tiene los niveles de condición física tal cual los tenía antes de la lesión, al paciente podemos darle su alta deportiva. Y listo. Esto sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias, licenciada. ¿Qué tan importante es estar trabajando la fuerza a la par del rango de movilidad? ¿O se debe de trabajar primero uno antes que el otro? Primeramente conviene completar los rangos de movilidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tenemos una fuerza disminuida, probablemente sea eso lo que no nos deje llegar a los rangos. Entonces, nosotros en fisioterapia primeramente completamos los arcos y después aumentamos la fuerza. Importante decir que podemos trabajar la fuerza resistencia o la fuerza hipertrofia, dependiendo cuál sea el objetivo del paciente. Ok, en el inicio de este padecimiento se debe de inmovilizar. No, no está recomendado inmovilizar, solamente lo que les comentaba de hacer un reposo activo, es decir, generando todos los movimientos que queramos, excepto los que generen dolor, pero inmovilizar no es recomendado. Ok, pues muchísimas gracias. No sé si quiere algún comentario para terminar, por favor. Claro, solamente hacer énfasis en esta parte de la prevención. Muchas veces creo que tenemos pacientes que nos comentan, no, pues es que ya me lleva doliendo el hombro desde hace 3 meses. No esperen a que ese dolor se vuelva eh, algo que les impida hacer sus actividades. Siempre acudan con un profesional, acudan con un fisioterapeuta, comenten todo y denle descanso al hombro, denle descanso a todo lo que están trabajando, porque una sobrecarga, bueno, ya vimos a lo que nos puede llevar. Sí, es correcto y sabemos que el hombro es de las articulaciones que mayor movilidad tiene y también por ende puede lo que llamamos congelarse, ¿no? Se puede limitar mucho la movilidad y llega un momento en que puede ser incapacitante. Muchísimas gracias, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.